principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre. Amén, gloria a mi Señor Jesús. Hermanas, Dios les bendiga, buenos días. Estamos en una sección más de Café con Dios. Yo espero que usted ya se haya preparado, que su corazón esté dispuesto en esta mañana para nuestro Señor, hermanas. Bienvenidas, aquí tengo a nuestra hermana Teresa Serrano, Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanas. A mi hermana Catherine Sabrina, a mi hermana Rosario Díaz, que el Señor me la bendiga. Mi hermana Vicky Saucillo, Dios la bendiga, hermana. Seguimos orando por su familia y por usted, que el Señor le bendiga en gran manera. Mi hermana Isabel Holguín, que también estamos orando por usted. Mi hermana Janet Quintanilla, Dios la bendiga. Nuestra hermana Edith Herrera, que el Señor la bendiga muchísimo. Y también, hermanas, nuestra hermana Nidia Molina, Ariana Hernández, Dios te bendiga. Nadia Rosas, Dios te bendiga. Coco Moreno, Dios le bendiga. Mi hermana Rosario Díaz,
Hermanas, gracias a nuestro Señor Jesús porque se han conectado ya varias hermanas, Delfina de Andrade, Angélica Fernández, nuestra hermana Emilce de González. Bendiciones a todos desde la Patagonia, Argentina. Wow, que el Señor me la bendiga, mi hermana. Mariana Valencia, nuestra hermana Angie Clarizo, Claudia Salazar, Ciliazar, perdón. Teresita Benítez, Dios me la bendiga, mi hermana Teresita. Marlene Bolaños, Dios te bendiga, Marlene. Yo sé que el Señor está trabajando en tu vida, está trabajando en tu corazón y en tu familia, amén. Nuestra hermana María Torres, nuestra hermana Sonia Castillo, que el Señor me la bendiga, mi hermana. Usted sabe que le estimo bastante. Nuestra hermana Sonia Trujillo, que el Señor le bendiga. Y así, hermanas, gracias a Dios, a Ana de Dios también, que el Señor le bendiga. Tenemos su petición siempre delante de nuestro Dios. Hermanas, así, nuestra hermana Verónica Navarrete, también damos gracias a Dios por su vida. Y gracias a Dios, hermanas, por todas las hermanas que se han estado conectando, que se siguen conectando. El propósito de estas mañanas es de poder pasar un tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y es hermoso, hermanas, ver los comentarios porque aunque uno está solita en su cuarto, tal vez mirando este devocional, o yo no sé si usted esté en su cocina, en su comedor, cuando usted va viendo los comentarios, los saludos que se hacen, las hermanas que dicen, estoy presente aquí, mi hermana, cuando usted va mirando todo eso, usted empieza a sentirse en una forma confortable, usted se empieza a sentir acompañada de un pueblo de Dios. Usted se da cuenta que desde la Patagonia hay pueblo de Dios. Y eso es hermoso, eso es maravilloso, mis hermanas. Y pues vamos a iniciar nuestro devocional. El día de hoy no traemos canto preparado, pero queremos compartir una alabanza a través de las redes sociales que se nos permite. Y quiero que usted escuche este canto, estoy segura que usted conoce este canto. Se llama Tus cuerdas de amor. Amén. Disfruta de esta alabanza, hermanas, y acuérdese que Dios es amor. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, Amén, el que gloria a tu me nombre, Señor Jesús. levanta, Gracias, Padre. el que me da paz, Amén. me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Amén, amén, sí, Señor. Gracias, Nunca Padre. pierdes el Gracias, oh control. Señor. Sí, Señor Jesús. Escucho el eco de tu Amén, gloria a voz tu nombre. resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán Amén, sí, Señor Jesús. Grande eres tú, Señor. y me dan seguridad.
Aleluya, gracias Señor Jesús. Los velos están cayendo. Sí, Señor, revélanos hoy tu palabra, mi Y Dios. hoy me puedo Gracias, Padre Celestial. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias, oh Señor. Los velos están cayendo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Grande eres tú, Señor. Y hoy me vuelvo a Gracias, oh Padre. Gracias, oh Señor. Gracias, mi Dios. Sí, Señor, en ti está el poder, oh Señor, de la Es tu restauración. amor que me Gracias, oh sostiene, el que me levanta. Gracias, mi Dios. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias, oh Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la Es tu honra. amor que me Grande eres tú, Señor. Grande es tu misericordia, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor. Gracias, oh mi Dios. A ti sea la gloria. A ti sea la honra y a ti sea la alabanza, mi Señor. Bueno eres tú, Señor. Sí, Señor, solo en ti estamos seguros. Amén, amén, amén. Gracias, oh Señor. Gracias, mi Dios. Sí, Señor. Amén, aleluya, Señor. Grande eres tú, Señor. Gracias, oh Padre Celestial. Sí, Señor, tú tienes el control, mi Dios. Tú tienes control de todas las cosas, oh Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, oh Padre Celestial. Porque en ti, mi Dios Todopoderoso, podemos descansar, oh Señor, tener esa paz y tener esa seguridad. Y yo quiero utilizar esta frase de esta alabanza, Señor, que hoy se caigan velos, oh Señor, que todo aquello que nos impide mirar con claridad, oh mi Dios, hoy tú limpies nuestros ojos, oh Señor, para mirar con claridad, para que tu palabra nos sea revelada, Señor, para que tú entres hasta lo más íntimo de nuestros corazones, oh mi Dios, y trabajes, oh Señor, como tú sabes trabajar, Señor, con ese amor y con esa misericordia, con ese perdón y esa gracia, Señor, que tú siempre ofreces al ser humano. En esta mañana, mi Dios, me pongo en tus manos como vaso, como instrumento, Señor. Pero también pongo, Señor, delante de ti a cada una de las hermanas que se ha conectado, Señor. Que sus oídos estén atentos, que su mente esté dispuesta, Señor. Que su corazón esté disponible hoy a ti. Que seas tú, Señor, tocando corazones, tocando mentes, oh Señor, cambiando vidas, oh mi Dios. Porque eso es lo mejor que tú sabes hacer, oh Señor. Transformar, oh Señor, una vida agobiada, Señor, en una vida alegre. Transformaros, Señor, toda tristeza en gozo, en alegría, en paz, oh Señor. En esta mañana te pedimos tu presencia y te pedimos que seas tú, Señor, desde este momento hasta el final de este día, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por esta alabanza, es una alabanza hermosa, es una alabanza que nos está permitiendo, parece que el sonido está muy alto, hermana, voy a alejar un poquito el micrófono. Gracias a Dios, hermanas, porque este canto me recuerda a un gran siervo de Dios, a un siervo que se llamó David. Creo que muchas de ustedes conocen y saben de la historia del rey David, un siervo que Dios amaba tanto y David realmente amaba a Dios. Y hoy quisiera hablarles de él, pero antes de hablarles de él, quisiera hacerles una referencia en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Este es un versículo que en lo común se le llama proverbios, son los proverbios judíos, es sabiduría humana, se podría decir, que ayudaba a los judíos para hablar. Es como cuando en nuestras ciudades, en nuestros países, se le llama dicho, bueno, al menos en México así se le llama, es un dicho popular. Mi papá nos enseñaba mucho a través de los dichos populares. Por ejemplo, él nos decía,
hey, acuérdate que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Otro dicho popular que él tenía mucho y que a él le gustaba mucho decírnoslo era: el que es buen gallo en cualquier gallinero canta. Y siempre nos enseñaba a través de dichos, o zapatero a tu zapato. Tal vez usted conozca muchos de estos dichos, tal vez en sus países, en otros países hay otra manera de decirlo, pero esto es más o menos a lo que se refiere Proverbios y Eclesiastés, eran dichos de sabiduría. Y este de Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Este es un texto, hermanas, que a mí en lo personal, en mi vida personal, me ha enseñado muchísimo. Es un texto que yo creo que deberíamos de considerar. Es un dicho o un proverbio o como usted lo quiera llamar, pero deberíamos de considerar siempre. Las moscas muertas, a veces hasta Javier me hace un poco de burla con eso, dice: ya vas con tu perfume del perfumista. Le digo, es que es una verdad tan grande. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura aquel que es estimado como sabio y honorable. Y tal vez ahorita usted ha entendido pero cuando lo pongamos en la vida de David, que es una persona que Dios levantó de una manera tan extraordinaria, hermanas, quisiera hablar un poco del carácter de David, antes que nada. La Biblia nos enseña que David era un joven muy valiente. Una de las características de David es que él era muy valiente. Dice la Biblia que él cuidaba de las ovejas de su padre Isaí. Y cuando él estaba al cuidado de las ovejas, dice que si venía un oso o un león contra ellas, él iba y peleaba contra ese oso, iba y peleaba contra ese león para arrebatar a aquella oveja de sus garras. Yo creo que Dios miró este amor que David tenía, esta valentía que David tenía para poderle entregar a su pueblo, al cuidado de su pueblo. Porque dice la Biblia que antes de que él fuera rey, siendo todavía muy joven, él de repente escuchó que un gigante estaba amenazando a su pueblo. Y él habla de una manera, a mí me gusta cómo habla David, porque él no se fijó contra quién estaba peleando. Él solamente dijo: ¿y quién es este incircunciso que está atemorizando al ejército de Dios? Y dice la Biblia que él se puso enfrente de la batalla y él derribó a este gigante, un hombre muy valiente. Ahora, hermanas, él no solamente era un hombre valiente. Otra de las características de David es que él era un hombre leal. La lealtad era algo que lo caracterizaba. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanas, que cuando Saúl empezó a ver el amor que el pueblo le tenía a David, Saúl el rey, en ese tiempo él era el rey, empezó a sentir un gran celo y una gran envidia contra David. Así que lo empezó a perseguir hasta buscarlo para matarlo. Y dice la Biblia que en una de esas grandes persecuciones donde llevaba a David a vivir a cuevas, en una ocasión el rey quedó tan cansado que él se durmió y David ahí tuvo la oportunidad para matar a Saúl. Pero él dijo: líbreme Dios de que yo toque a uno al ungido de Jehová. Él era leal. Era un hombre que a pesar de la persecución de Saúl, él respetaba muchísimo a Saúl por ser el rey. Era un hombre de mucha lealtad, un hombre que respetaba la amistad, que respetaba el gobierno, que respetaba a su padre, un hombre de lealtad. Un hombre, hermanas, íntegro. Dios conocía el corazón de David, Dios conocía a David en su integridad. Y dice la palabra de nuestro Dios que Dios mismo dijo de él: este es un varón conforme a mi corazón. Imagínense cómo lo miraba Dios. Pero otra de las cosas que le caracterizaba a David es que él era un joven muy alegre. La Biblia dice que él tocaba su arpa y se gozaba y alababa al Señor, y inclusive ayudaba a otras personas que estaban pasando por momentos de dolor, de sufrimiento. A través de su alabanza, esas personas recibían sanidad de ese momento de dolor. Él era un hombre alegre. Dice la Biblia que un día, cuando venía el arca hacia Jerusalén, él empezó a danzar de una manera que se descubrían sus tobillos, sus piernas, y la esposa le decía: ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Tú eres el rey, ¿cómo te comportas así? Y dice la Biblia, hermanas, que David le dijo: no me importa,
Me gozo delante de Jehová. Y él se gozaba y alababa a Dios. Muchos de los salmos, hermanas, que nosotros cantamos son de David, porque él era un hombre alegre. Esto también caracterizaba la vida de David. David amaba muchísimo a su pueblo. David era un hombre que amaba tanto a su pueblo. Era muy patriota. Pero también otra característica es que el pueblo lo amaba a él. El pueblo lo respetaba. Antes de que él fuera rey, hermanas, dice la Biblia que cuando él salía a pelear con Saúl, cuando él entraba a la ciudad, las doncellas empezaban a cantar. Si Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. El pueblo, él se había ganado la admiración y el respeto del pueblo. Y él amaba al pueblo de Israel, lo amaba muchísimo. Pero la historia de David, hermanas, se ve empañada por una mosca que echa a perder todo este perfume del que les he hablado. Una pequeña mosca vino a dañar todo el aroma que destilaba David. Una pequeña mosca vino a poner un paño, vino a poner un velo en los ojos de David, como decía este canto, ¿verdad? Y creo que la mayoría de ustedes saben de lo que estoy hablando. En 2 de Samuel 11, la Biblia nos cuenta que cuando era el tiempo de que los reyes salieran a pelear, David decidió quedarse en su palacio. Y mientras él caminaba por su azotea, hermanas, él vio a una mujer que se estaba bañando. Y como hombre la codició en su corazón. Pero David tenía una ventaja. Él era el rey de Israel. Así que usando su autoridad de rey, él no solamente se quedó con el deseo, sino que tomó a esta mujer, sabiendo que era esposa de un hombre llamado Urías Eteo, que era siervo de David. Y dice la Biblia que él tomó a Betsabé, se acostó con ella y la mandó a su casa de regreso, como si nada hubiera pasado. Aquí no pasó nada, todos estamos bien, todos estamos contentos, vete a tu casa con tu marido. Pero después ella resultó embarazada de este encuentro con David. Y ella le hizo saber, mi esposo está en la guerra, yo no puedo decir que es de mi esposo, ¿qué hago? Estoy embarazada. En ese momento, hermanas, empieza a entrar una desesperación en David por tapar este pecado. Y dice la Biblia que cuando Urías Eteo, el ejército regresó para tomar un tiempo de guerra, no sé, dice la Biblia que David empezó a buscar la manera de que Urías se acostara con Betsabé. Y él no encontraba la forma. A partir de este momento, hermanas, ese joven valiente que era capaz de pelear con un gigante, se convirtió en un cobarde. No quiso asumir su responsabilidad de su pecado. No quiso asumir su responsabilidad delante de Dios y delante de su pueblo. Así que lo primero que él hizo fue buscar la manera de que esta Betsabé se viera embarazada, pero de su marido. Dijo, si mando a Urías, le dice que está embarazada y es hijo de ellos y yo me libré de esto. Pero ese día, hermanas, un siervo le da una lección de lealtad a David. Y le dice, ¿cómo crees que yo voy a ir y gozar de mi mujer cuando el pueblo está en guerra? ¿Cómo crees que yo voy a dejar al ejército solo? ¿Cómo crees que yo puedo hacer esto, rey? Eso no sería justo. Ese día, el gran rey, el gran David, el hombre leal, el hombre que sabía lo que era lealtad, es enseñado por un siervo la lealtad. David pierde su lealtad. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanas, que David entonces empezó a buscar la manera de seguir tapando su pecado. Seguía en una posición de cobardía, no quería enfrentar su pecado. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que David le habló al capitán del ejército y le dijo, pon a Urías Eteo al frente de la batalla, con toda la intención, hermanas, de que Urías Eteo muriera ese día en la batalla. Y así fue. Cuando le llegaron las noticias a David, él solamente contestó, hombres mueren. El gran hombre, el hombre que no hubiera sido capaz de cometer una falta de deslealtad, ahora la está cometiendo por tapar su pecado. Hermanas,
Dice la palabra de Dios que después de la muerte de Urías Eteo, David toma a Betsabé como esposa y al hijo ya en el palacio, nace el hijo en el palacio. Parece que ya todo estaba cubierto, parece que ya todo estaba bien. Su pueblo lo seguía admirando y nadie se había enterado. O si alguien se había enterado, ¿quién iba a cuestionar al rey? ¿Quién iba a preguntar algo si él era el rey? David sabía y entendía lo que había pasado, pero él insistió en tapar su pecado. Así que Dios envía a un profeta llamado Natán para hacerle saber sobre su pecado. Y a través de una analogía, el profeta Natán le expresa y le empieza a hablar primero de una historia. Le dice, había dos hombres. Un hombre tenía muchas corderitas en su rebaño, pero el otro hombre solo tenía una, a la que cuidaba y amaba y tenía tanto cuidado de ella. Y David estaba escuchando esta historia como si fuera un cuento, un relato, algo bonito. Y dice, pero de repente aquel hombre que tenía muchas corderitas fue y tomó la corderita de aquel hombre que solamente tenía una. En ese momento, hermanas, obviamente el relato es más largo, pero yo lo estoy tratando de resumir, pero en ese momento David sacó ese carácter que él tenía dentro de él y dijo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esta injusticia? Este hombre debe de morir. Y dice la palabra de nuestro Dios que Natán le dijo certeramente, ese hombre eres tú. En ese momento a David yo creo que le entró un frío, un escalofrío, inclusive uno de los salmos dice que como un frío de muerte corrió por todos sus huesos. Y dice la Biblia que en ese momento lo único que David dijo, he pecado contra el Señor. Los velos se cayeron. David se pudo dar cuenta de todo lo que había hecho. Y en ese momento él dice, he pecado contra el Señor. Despertó, los velos cayeron, su pecado fue revelado. Entonces, hermanas, dice la palabra de nuestro Dios que Natán le dice, pero el Señor te ha perdonado. Amén. Dice, he pecado contra el Señor, dijo David. Natán le respondió, el Señor también ha perdonado tu pecado y no morirás. Tú pensabas darle muerte a aquel hombre que robó la corderita, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios ha decidido perdonar tu pecado y no morirás. Ahora vamos a entender por qué el Señor decide perdonar su pecado, hermanas. Después de esto, hermanas, después de esta visita, David escribe el Salmo 51. Si usted lee en su Biblia, hermanas, en el Salmo 51, en la porción de arriba, casi todas las Biblias traen un título. Y el título de este salmo, déjenme encontrarlo aquí. Del Salmo 51, su título es al músico. En esta parte de arriba, yo no sé si ustedes van a lograr verlo, pero en la parte de arriba, antes de que empiece el salmo, dice, plegaria de arrepentimiento al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después de haber escuchado a Natán, después de haberse dado cuenta de su pecado, David empieza a escribir este salmo, hermanas. Este salmo describe a un David totalmente diferente al que les describí al principio. Un David totalmente arrepentido. Un David que estaba sintiendo cómo esa mancha, esa mosca había dañado totalmente su relación con Dios. Y no solamente dañado su relación con Dios, sino que también podía empañar su testimonio delante de su pueblo. David estaba arrepentido. Ustedes ven en los primeros versículos del Salmo 51, él habla y dice, perdóname, Señor. Ten compasión de mí, oh Dios. Y otras de las palabras que él se refiere en estos versículos, él reconoce su pecado y le dice, contra ti solo he pecado. He fallado contra ti, Señor. Primero David sabía que su falla era delante de Dios porque él pensó que nadie lo estaba viendo. Y se olvidó que el Todopoderoso, sus ojos estaban sobre él. Segundo, David había fallado a Dios porque fue Dios quien le dio ese puesto de rey.
Y él había usado la autoridad que Dios le había dado como rey de Israel para dañar una familia, para dañar un hogar. Él había utilizado esta autoridad para tomar a esta mujer y también para poner al frente a Urías Eteo de la batalla. Así que él sabe que a quien le falló primeramente fue a Dios, pero también sabe que le falló a su pueblo. En su afán de tapar su pecado, hermanas, David perdió lo que lo caracterizaba. Número 1, su valentía. David se convirtió en un hombre cobarde. Él no enfrentó su pecado, ni enfrentó a su pueblo, ni enfrentó a Dios, ni enfrentó a Urías Eteo. Simple y sencillamente, en su cobardía, él empezó a buscar cómo tapar ese pecado. Número 2, hermanas, él pierde su integridad delante de Dios. Ese hombre que está hecho conforme al corazón de Dios, ahora es un hombre que en lo oculto empieza a tramar una forma de deshacerse de Urías Eteo. Dice el versículo 6 de Salmo 51, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí se dio cuenta David que no era necesario estar en público, que la intimidad es donde se conoce la verdadera integridad del hombre. Dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Es ahí donde tú sabes, es ahí donde tú conoces el carácter del hombre, oh Dios. En el verso 10 dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado, pero sé que todo esto salió de aquí adentro. De un deseo que yo tenía que haber controlado, de una situación que yo tenía que haber controlado. Perdóname, Señor. Así que en ese momento David le exclama a Dios y le dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. David se dio cuenta que su integridad había sido dañada. Otra de las cosas, hermanas, que yo creo que el pueblo sí notó, yo creo que sus siervos sí notaron, yo creo que Betsabé también notó, y yo creo que David también notó, es su alegría. David perdió su alegría. ¿Cómo podía ahora él levantar cantos? ¿Cómo podía él volver a levantar alabanzas a Dios? El Salmo 5, hermanos, todos los salmos son alabanzas. Y este salmo inclusive nosotros en nuestra iglesia antes lo cantábamos, el Salmo 5. No sé cuántas de ustedes lo conocen. Se los voy a cantar a mi manera. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, oh Jehová. ¿Cómo podría David volver a cantar este salmo? Tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, oh Jehová. ¿Cómo podría, con qué cara se presentaría de mañana? Oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo podría David volver a hacer esto? Perdió el gozo de su salvación, perdió la alegría. Él ya sentía que no tenía cara para presentarse delante de Dios, a pesar de que sentía que su pecado estaba cubierto. ¿Cómo podría, hermanas, él volver otra vez a Dios? Dice el versículo 10, hermanas. El versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que perdió David con este pecado fue el gozo de su salvación. Lo que perdió David con todo lo que él estaba haciendo fue la alegría, fue la sonrisa, fue lo que lo caracterizaba, ese deseo de danzar delante de su Dios. Eso perdió David. Y no solamente eso, también perdió algo más.
él perdió su nobleza. El verso 12 dice, espíritu noble me sustente. La palabra noble, hermanas, yo la busqué en la Biblia en nuevas versiones, y ahora le cambian la palabra generoso. Pero David en ese tiempo, hermanas, no era la palabra noble no era para describir una forma de carácter humano. El día de hoy, si usted le dice de usted, esa persona es muy noble, o usted escucha la palabra noble, usted piensa, es una persona buena gente, es una persona generosa, es una persona amable. Inclusive a veces lo usamos inclusive para los animalitos, ¿verdad? Decimos, oh, ese perrito es muy noble, no se preocupe, no lo va a morder. En este tiempo refleja carácter, pero en el tiempo de David, hermanas, la palabra nobleza era un título que se le daba a las personas de acuerdo a su posición social. En la monarquía, en el tiempo en que gobernaban los reyes, nobleza era un título que se les entregaba. Y el título de nobleza más alto que había en ese tiempo era precisamente la del rey. ¿Quién más noble que el rey? Así que David en ese momento, mientras él declaraba su arrepentimiento a Dios, mientras él declaraba todo lo que él estaba sintiendo, derramaba su alma delante de Dios, él exclama esta porción: y espíritu noble me sustente. En otras palabras, Señor, que yo no vuelvo a olvidar que soy el rey de Israel. Porque fue un deseo humano, fue un deseo de hombre el que me llevó a este pecado. Pero fue la autoridad del rey la que me llevó a poderlo tener. A mí se me olvidó que yo era el rey de Israel. Mientras otros salían a pelear por sus batallas, mientras otros salían a la guerra, yo me quedé en casa. Se me olvidó que yo era el rey de Israel. Mientras otros estaban haciendo lo que tenían que hacer, yo estaba haciendo algo que era incorrecto. David entendió que él ya no era solamente David. David entendió que era el rey David, el varón que Dios había puesto sobre muchos, y que lo que él hiciera no solamente afectaba su vida, sino afectaba la vida de todo un pueblo. Que esa mancha en su vida, hermanas, iba a afectar la admiración y el respeto que el pueblo le tenía. Así que esa pequeña mosca no solamente estaba dañando una vida personal, sino podía dañar la vida de toda una nación. En ese momento, hermanas, David pide a Dios que espíritu noble me sustente. Que seas tú, oh mi Dios, que seas tú el que me haga entender cada día que yo me despierte, recuerde que yo soy el rey de Israel. Que no olvide esto. Amén. Entonces ahora usted entiende por qué doy este proverbio para David. Este proverbio judío quedaba perfectamente en la vida de David. Después de él tener una vida tan plena, una vida tan intachable, una mosca vino a echar a perder el aroma de su vida. Hermanas, el rey Dios a través del profeta Natán le hizo ver a David, con una analogía de los dos hombres que tenían una corderita y el otro tenía muchas corderitas, le hizo ver a David su pecado. Y David, al ir escuchando toda esta historia, él se levantó inmediatamente y dijo: que muera tal hombre. Y las palabras de Natán fueron: ese hombre eres tú. Hoy yo le he hablado a través de la historia de David. Y tal vez mientras usted está escuchando esta historia, usted se ha relacionado en algo con la vida de David. Y si en este momento usted dijera: ¿cómo es posible que David cayó en todo eso? ¿Cómo es posible que por tapar un pecado David haya sido tan cobarde, haya perdido su integridad, se haya olvidado de todos los beneficios que Dios le había dado, que haya caído en esa situación? ¿Cómo es posible? Y si Dios en este momento se volteara y nos dijera de la misma forma que Natán enfrentó a David y dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Porque todo lo escrito en la Biblia para nuestra enseñanza fue escrito. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que aprender de David, no es a mirar la mancha de su pecado,
sino la forma en que Él permitió que ese velo se quitara de sus ojos. Y en ese momento Él reconoció: he fallado al Señor, he pecado delante de mi Dios, le he fallado. Y dice la Biblia que en el momento en que David reconoce su pecado, en el momento en que David dice: he fallado delante de mi Dios, en ese momento Natán le responde: también Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Lo único que Dios quiere es un corazón honesto. Lo único que Dios espera de nosotros es un corazón disponible, un corazón que se atreva a reconocer que le ha fallado. El domingo hablaba con una hermana y me decía: he sufrido mucho de dolor de cabeza. Y yo le decía: ay, hermana, dice, he visto médicos y me dicen que no saben todavía, ya no me han dado resultados. Pero ella me dijo algo bien importante que le dije: hermana, lo voy a usar en Café con Dios, creo que va a complementar esta enseñanza. Y dice: yo sé que es alguna presión, alguna preocupación que tengo por ahí. Dice, solo que necesito identificar cuál es para ponerla delante de Dios y pedirle a Dios que Él la tome para que yo sea liberada de este dolor de cabeza. Si usted ha perdido el gozo de su salvación, no busque en la medicina, en la psicología, en todos estos medios que nos ofrecen para poder volver a sonreír. Mejor busque dentro de usted, como David, y reconozca: he fallado, Señor, muéstrame, límpiame y yo seré limpio, regrésame el gozo de tu salvación. Cuando usted encuentre eso y usted lo presente delante de Dios, seguramente la palabra de Dios para su vida será: también tu pecado he perdonado, no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Dice la palabra de Dios, hermanas, después de este Salmo 51, ya lo perdí por aquí, pero dice que Dios David le pide a Dios que espíritu noble me sustente. Dice: y entonces me levantaré y podré predicar. Se los estoy parafraseando porque no lo tengo aquí en el momento. Dice: y podré predicar y podré hablar en la congregación, y aquellos que no creen a ti ahora creerán, se convertirán a ti. Ahora cantaré alabanzas. Esto es lo que continúa del Salmo 51. Ahora cantaré alabanzas a ti si soy libre de todo homicidio. Si tú limpias mis manos de lo que yo hice, ahora podré alabarte con libertad. Ahora cantaré alabanzas a Jehová. Y esto fue lo que sucedió, hermanas. Dios le concedió, Dios le otorgó el perdón. Y Dios le dio la oportunidad de restaurar su corazón y de volver a la alegría de su salvación. El Señor, hermana, hoy te habla, hoy te dice: examina tu corazón, déjame examinar lo más profundo de tu corazón, para que regreses a la alegría de tu salvación, para que ese gozo de tu salvación no se pierda, para que tú sigas siendo tomado por sabio y honorable. Recuerda este proverbio, mi hermana: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura aquel que es tenido por sabio y honorable. Pero ¿sabe, mi hermana? En Dios hay misericordia, en Dios hay restauración y en Dios hay poder. Deje en Dios su vida, no tape su pecado, confiéselo a Dios, que el Señor en su misericordia sabrá traer sanidad a su cuerpo, sabrá traer sanidad y alegría nuevamente a sus huesos, dice David, para que estos huesos se rejuvenezcan, para que todo este síntoma que tengo en mi cuerpo, todo este malestar que tengo se rejuvenezca y ahora te adore y te alabe y te glorifique a ti. Amén. Yo espero, hermanas, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y yo sé, hermanas, que muchas veces en nuestro deseo de no presentarnos tal y como somos, muchas veces queremos inclusive a Dios encubrirle nuestro carácter, nuestra debilidad. Pero ¿qué le parece si hoy, usted ahí donde está, no hay gente a su alrededor, si no hay personas a su alrededor, hace un altar y le dice: Señor, yo quiero presentarte mi corazón tal como está. Quiero que tú lo limpies.
como dijo David, límpiame y seré limpio. Que tus cuerdas de amor quiten todo velo de mis ojos y me permitas ver en qué he fallado, y que tú me permitas, oh Señor, restaurar mi alabanza y mi adoración a ti. Vamos a orar, hermanas. Yo le invito a que ahí en donde usted está pueda levantar una oración a Dios, primeramente pidiéndole que Él limpie su vida, para que ahora, después de esta oración, nosotros podamos presentar delante de Dios todas las peticiones que se han hecho, para que con esa libertad podamos acercarnos delante de Dios y podamos presentar la petición de mi hermana, pueda yo ser la intercesora por la necesidad de mi otra hermana, sea yo intercesora por el pueblo de Dios. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias, oh Señor, por este día. Gracias por esta hermosa mañana, Señor, pero sobre todo gracias, oh Señor, porque tú has tenido a bien darnos un día más, oh Señor, un día de favor, un día de amor, un día de perdón, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, con nuestro corazón, Señor, delante de ti, Señor, para que seas tú, mi Dios Todopoderoso, escudriñando hasta lo más profundo de nosotras, oh Dios, que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, guardando, Padre Celestial, nuestros corazones en ti. Que seas tú, mi Señor, librándonos, oh mi Dios, tomando, Señor, toda falta, Padre Celestial, toda falla, todo pecado, Señor, que esté estorbando, Señor, nuestra comunión contigo, nuestra comunión con nuestros hermanos, oh Señor, nuestra comunión con nosotros mismos, oh Dios, aquello que está provocando tristeza, que está provocando dolor, que está provocando apatía, Señor, indiferencia, Señor, hacia ti, Señor, todo aquello, Señor, que está estorbando, Padre Celestial, que es un muro, Señor, delante de ti y de nosotros, oh Señor, te pedimos que hoy tú tomes, oh Señor, que así como el salmista, Señor, reconoció, he fallado, solo contra ti he fallado, Señor, nuestros labios y nuestro corazón puedan declararlo, Señor. Gracias, mi Señor, gracias porque bueno eres tú, porque tu palabra es hermosa, porque a través de ella nos revelas, oh Señor, quiénes somos, qué es lo que tenemos que hacer, porque tu palabra es como un espejo, Señor, que refleja, Señor, realmente nuestro hombre interior, Padre. En esta hora, Señor, delante de ti nos ponemos, oh mi Dios, y te pedimos que seas tú escudriñando nuestras vidas, oh Dios, que espíritu noble nos sustente, Señor, que no olvidemos, oh Señor, que tú nos has llamado para ser reyes y sacerdotes, oh Señor, para gobernar, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, líbranos, Padre Celestial, de ser piedra de tropiezo para cualquier otra persona, Señor. Líbranos, oh Señor, de ser piedra de tropiezo para nuestro hermano, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu perdón, oh Señor, porque hermoso eres, oh mi Dios, hermosa es tu palabra, hermoso eres tú, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Tenemos peticiones, Fanny? ¿Escribiste peticiones? Vamos a pasar al área de peticiones, hermana. Yo no sé cómo está trabajando el Señor en aquel lugar donde usted está. Si usted sigue en su oración, manténgase en su oración. No, nosotros tenemos un horario que tenemos que cumplir en este devocional, pero si usted está entrando en esa oración, si quiere desconéctese, continúe con su Dios, amén. Si quiere continuar con nosotros y orar por las peticiones que nos han hecho en este momento, está bien, hermana, pero si usted ha logrado esa conexión con Dios, hágalo, hermana, continúe en la presencia de su Señor. Verónica Navarrete, hermanas, pide oración para el lunes. Se va a hacer una prueba de COVID y el jueves irá al Salvador. Amén. Vamos a pedirle al Señor que la guarde, que la cuide, hermanas, que el Señor también la libre de esta enfermedad. Nuestra hermana Julia Torres pide oración por su familia y por su esposo. Hermana Julia, el Señor tiene promesas para su familia, el Señor conoce su familia. Ojalá usted haya tomado parte de esta palabra y usted pueda decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí estamos toda mi familia. Levante su corazón delante de Dios, hermana. El Señor
está para escucharle. Berta Campos, oración para su esposo, su salvación y que tome control de todo. Amén. Dios es así. Dios toma control, hermana, pero antes hay que darle ese control. Amén. Alicia, nuestra hermana Alicia, oración por mi esposo Juan Ramón, que el Señor la bendiga. Creo que son todas las peticiones que entraron ahorita. En la otra página. En la otra página. Ok, también tenemos a nuestra hermana Cristina Ahumada. Pide oración por sanidad y Berta por también sanidad de cáncer. Amén. Vamos a orar, hermanas, y vamos a pedir a Dios. Hay otra petición de Vicky Saucicio. Amén. Pide oración por mi papá Martín Saucicio y mi hermana Beatriz Adriana por Amén. sanidad y salvación. Amén, gloria a Dios. El Señor está escuchando cada una de estas peticiones, hermanas. El Señor está escuchando cada una de esto. Antes de que nosotros lo digamos, hermanas, Dios ya lo sabe. ¿Por qué lo tenemos que decir? Es para que nosotros lo sepamos. Es para que nosotros estemos conscientes de nuestra necesidad de Dios. Él sabe y conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros las expresemos, porque al expresarlas estamos declarando: necesito de ti, Señor. Necesito de tu ayuda, necesito de tu intervención, necesito que tú actúes hacia mí. A los niños casi siempre cuando les enseñamos sobre la oración, hermanas, una de las cosas que yo les digo, ellos dicen: ¿por qué tengo que hablar en voz alta? ¿Que no Dios escucha mis pensamientos? ¿Dios no conoce lo que estoy pensando? Dios conoce lo que tú estás pensando. Hablar en voz alta o orar en voz alta no es para que Dios me escuche, es para que yo me escuche, es para que yo tome en control esa petición que tengo, es porque yo necesito escuchar la necesidad que yo tengo. Amén. Entonces, hermanas, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que dejar en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar por estas peticiones y vamos a pedirle a Dios que Él tome control de cada una de nuestras hermanas, que sabemos que hay hogares que están pasando por momentos de duelo. Nuestra hermana Emma, vamos a orar por ella, por Génesis. Sabemos que hay lugares, hermanos, también nuestra hermana Diana, ha fallecido nuestra hermana, también vamos a pedir por este hogar, que el Señor tome control, son momentos de duelo. Vamos a pedir oración también, hermanas, por aquellos hogares que están pasando por situaciones difíciles, por crisis matrimoniales, que el Señor tome control de todo esto. Vamos a orar por aquellos hermanos que están pasando por enfermedad. Hay hogares donde está pasando enfermedad, hay hogares donde se está pasando escasez económica, hogares donde se está pasando rebeldía de los hijos, hogares donde se está pasando indiferencia a las cosas de Dios, que también esto es grave. El hogar parece que todo está muy bien, pero hay una total indiferencia, apatía a Dios, a sentir su presencia, al buscar el congregarse en las iglesias. Está cayendo mucha apatía de parte de los congregantes. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos libere de todo esto y que Él sea el centro de nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios Todopoderoso, nos acercamos delante de ti, Señor, poniendo delante de ti, oh mi Dios, a nuestra hermana Verónica Navarrete. Tú conoces, oh Señor, la situación, Padre Celestial, de este virus, cómo está pegando, Señor, en cada país, como ha hecho daños a muchas familias, oh Señor. Pero te pedimos, oh mi Dios, ella pone delante de ti esta petición. Cuando ella vaya a hacerse esa prueba, mi Dios Todopoderoso, que sea tu mano actuando, Señor, que seas tú, Señor, poniendo, Padre Celestial, sanidad sobre su cuerpo en todo momento, Señor, de tal manera que ella sea negativa, Señor, a esta prueba, que ella sea, Señor, libre de este virus, oh Señor. Asimismo te pedimos por protección, Padre Celestial, para cuando ella salga, Padre Celestial, del país, ella sea protegida, Señor. Tus ángeles, oh Señor, aguarden alrededor de ella, mi Dios. Sé tú, Señor, también con mi hermana Julia Torres, oh Señor, con su familia, con sus hijas, con su hijo, Señor. Te ponemos, oh Señor, delante de ti, a Toño, Señor. Bendice, Padre Celestial, a este joven.
Tú lo conoces, oh Señor, tú conoces, oh Señor, sus momentos más íntimos contigo, Padre Celestial. Te pido que seas tú, Señor, con esta familia, que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre Celestial, a nuestro hermano, Señor, que seas tú guardando este hogar, Señor, que seas tú, Señor, trayéndolos como tu palabra dice, con cuerdas de amor, oh Señor, como decía este canto, con cuerdas de amor, Señor. Asimismo te pedimos por nuestra hermana Berta Campos, Señor. Sé tú, mi Dios, con su esposo, Señor. Trae salvación a ese hogar, trae salvación a esa casa, Señor. Que seas tú, mi Dios, tomando control del corazón de este varón. Que seas tú, Señor, mostrándole tu salvación, Señor. Que seas tú, mi Dios, actuando sobre esta familia, Señor. Te pido también por mi hermana Alicia, Señor. Ella pide oración por su esposo también, por Señor Juan Ramón, Señor. Te pedimos que seas tú tomando control, Señor. Que seas tú ayudando, Señor. Que seas tú, oh Señor, trabajando en ese hogar, Señor. Tomando, Señor, la petición de mi hermana, el deseo de mi hermana de ver un hogar, oh Señor, salvo en ti, Señor. Asimismo te pido por mi hermana Cristina Humada, Señor. Ella pide oración por sanidad. Tú sabes, oh Señor, cuántas familias han sido afectadas. Pero no solamente, Señor, hay familias afectadas por esta enfermedad, sino por otras enfermedades como cáncer, como diabetes, oh Señor. Te suplicamos que seas tú, mi Dios, tomando control, que seas tú ayudando, Señor, que seas tú enviando sabiduría, Señor, que seas tú, Señor, tomando control desde los diagnósticos médicos, oh Señor, medicamentos, ciencia, todo lo que se pone en control de esto, Señor. Que seas tú, mi Dios, haciendo un milagro de sanidad sobre estos cuerpos, oh Señor. Tú sabes, oh Señor, cada hermano, Padre Celestial, cada hermana que ha puesto delante de ti a sus enfermos, oh Señor. Tu palabra dice que había hombres, mujeres que llevaban, oh Señor, y presentaban a estos enfermos delante de ti. Y tú, oh Señor, los sanabas a todos. En este momento, Señor, ponemos delante de ti también al Padre de nuestra hermana Vicky Saucillo, Señor. Te pedimos que seas tú con él, Señor, que traigas sanidad a su cuerpo, Padre. Hay un grupo de personas intercediendo por él. Sé tú, mi Dios Todopoderoso, obrando en tu perfecta voluntad, Señor. Trae salvación primeramente a esos cuerpos, oh Señor. Y si en tu voluntad está la sanidad, Señor, completa, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote a través de ellos. Asimismo, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, con la hermana de nuestra hermana Vicky, Señor. Ella pide por salvación también, Señor, para ella, Señor. Te pedimos salvación, Señor. Tú conoces el dolor, oh Señor. Tú conoces la angustia, oh Señor. Ahora que conocemos y reconocemos la necesidad de salvación, Señor, por aquellos a los que amamos, oh Señor, por aquellos que están a nuestro alrededor, te pedimos, oh Señor, que tú traigas, oh Señor, esa palabra de salvación. Que seas tú, Señor, a través de nuestras vidas, a través de nuestras bocas, así como David decía, Señor. Entonces me levantaré en la congregación y hablaré de ti, Señor, y ellos se convertirán a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que se conviertan a ti, Padre Celestial. Bendice a nuestros familiares, hijos, oh Señor, esposos, Padre Celestial. Sé tú, Señor, con tu pueblo, mi Dios. Hay un grupo de mujeres, oh Señor, levantando, intercediendo, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que están enfermos, por aquellas casas que están enlutadas el día de hoy, por aquellos hogares, oh Señor, que están pasando por escasez, por aquellos hogares, oh Señor, que están sufriendo, Señor, tal vez algún problema, alguna crisis en el matrimonio, Señor, alguna crisis con los hijos, oh Señor. En este momento levantamos nuestras manos, oh mi Dios, porque sabemos que tú conoces mejor que nadie, Señor, cada lugar, cada situación, cada persona, cada corazón, oh Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti y presentamos delante de ti estas peticiones, creyendo que tú eres Dios sobre todas las cosas y que tú actuarás conforme a tu perfecta voluntad, oh Señor, para la vida de cada persona que hemos puesto delante de ti. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres, por todo lo que harás, oh Señor. Gracias. Y te ponemos en tus manos este día, Señor. Esté con nosotros, oh Señor, durante este día. Gracias, oh Señor. Gracias por esta palabra, Padre, porque realmente ha llegado a mi corazón y sé que ha llegado al corazón de muchas de mis hermanas, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, a que un espíritu noble nos sustente. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios, por todo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, mi Señor. Amén y amén. En el nombre de Jesús.
Gracias, mis hermanas, gracias por conectarse, gracias por estar un día más en Café con Dios. Yo espero que para sus vidas haya sido de edificación este momento, que esta hora haya sido una hora de gran provecho. Usted ya se alimentó y ahora está lista para alimentar a su familia. Amén. Sea usted pues en este día contenta, que el Señor bendiga su día, que el Señor bendiga sus actividades. Y pues mañana nos volvemos a ver una vez más en Devocional Esther. Que el Señor les bendiga, hermanas, y que tengan una hermosa mañana.